Bueno, en el marco de estas actividades que se vienen desarrollando en el Día Internacional de la Mujer, vamos a conversar justamente con una destacada mujer. Ella es Eliana Rebollar, que es adjunta para los derechos de la mujer en la Defensoría del Pueblo. Eliana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Omar, muy buenas tardes. Feliz día, empezando esta conversación, Eliana. ¿Cuánto hemos avanzado en los derechos de la mujer aquí en nuestro país? Bueno, en realidad es un día para reflexionar y para ver todo lo que se ha podido avanzar. Y creo que ha habido importantes avances desde el Ejecutivo, desde el Estado peruano, al dar una serie de normas y medidas que van a atacar la igualdad y la no discriminación, que es la base por la cual las mujeres en el Perú reclaman y demandan igualdad de derechos frente a los varones. También ha habido avances importantes respecto al tema de la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Son dos aspectos frontales en los que ha habido decisión, normativamente estamos en el estándar internacional. Sin embargo, sí debemos señalar de que todavía hay un trecho muy largo que recorrer. Y creo que el contexto de la pandemia ha puesto en evidencia una serie de vulnerabilidades mayores de las mujeres que hacen prever un retroceso en aquello que ya se ha avanzado. Por eso es que nuestra institución, Omar, ha desarrollado el año pasado, en el contexto de la pandemia, 16 informes sobre diversos aspectos que han impactado en la vida de las mujeres. Y la gran conclusión de estos informes es que las políticas en el marco de la pandemia debían tener una mayor sensibilidad hacia el género, porque ha habido un impacto diferenciado muy grande hacia ellas. ¿Quieres decir que no ha habido una sensibilización con las mujeres en estos meses de pandemia? Definitivamente. ¿Qué Y una ocurrió de las entonces? cosas que hay que señalar para ejemplificar esto es que ni bien se dio la cuarentena el año pasado, desde la Defensoría solicitamos que se declare como un servicio esencial. Eso no se hizo. Recién en enero de este año, ya en la gestión del presidente Sagasti, siendo ministra la doctora Silvia Loli, se declara como servicio esencial. ¿Qué significa ser servicio esencial? La atención de las víctimas de violencia. Significa que la víctima pueda ir a denunciar, que el proceso sea célere, que no le digan que una vez superada la emergencia sanitaria nacional regrese. Pero como digo, ha sido de marzo a enero. En enero se ha dado y ahora estamos en esa situación. O el tema, por ejemplo, de las trabajadoras del hogar. Muchas de ellas han sido despedidas, muchas de ellas han sido hasta secuestradas en sus lugares de trabajo sin darle la remuneración. Entonces, no ha habido una medida inmediata para resolver ese tema. O en el ¿Cuántas tema de mujeres la han entrega de los perdido? bonos. Ahora que te refieres, Eliana, al tema laboral, ¿cuántas mujeres han perdido su empleo que ustedes tengan registrados ahí en sus estadísticas durante estos meses de pandemia? Mira, en realidad es una situación nacional esta y hay una estimación que se hace hasta septiembre del 2020 y ahí se determina que la pérdida del empleo en las mujeres ha alcanzado un 12.8%, en tanto en los hombres 5.6%. Ahí te ves que en las mujeres fue el doble. Y hay un estudio interesante de investigadores como Ñupo y Jaramillo que señalan que en el mediano plazo 3 millones de mujeres más pueden perder el trabajo. ¿Qué significa esto? Que tenemos que ver cómo insertarlas laboralmente a las mujeres que están perdiendo un trabajo formal, pero también tenemos que pensar en las mujeres en la informalidad. Y el otro rubro de aquellas mujeres que están en una acción colectiva decidida, a pesar de haberse cargado a las espaldas el trabajo doméstico, las labores de cuidado en los hogares y que ahora están enfrentando todo el tema del hambre a través de las ollas comunes, a través de los comedores populares. Recordemos que en estos espacios más del 80% son mujeres. Y lo propio está pasando con el servicio de salud. En la primera línea de atención, el 65% son mujeres. Entonces, si las mujeres estamos en esta situación con las brechas que ya traíamos,
sí demandamos que haya una mirada con una perspectiva mucho más enfocada a dar medidas diferenciadas que puedan equiparar la situación que tienen, a darles flexibilización, a que el Estado se abra, porque esto va a tener un efecto no solamente en la vida de esa mujer, va a tener un efecto en su familia, en la colectividad, pero en nuestro país, Y en en términos de términos, ampliación de derechos, de democracia ajá, y de desarrollo. y en términos de la región, ¿cuánto estamos avanzando, equiparándonos con los países hermanos? ¿Estamos muy por debajo de valorar los derechos de la mujer o estamos bastante rezagados? Mira, en términos generales, si tomamos el tema de la violencia, por ejemplo, no podemos compararnos con países como México, Brasil, que una cifra muy dura y muy alta es la de los feminicidios, que superan los 1.000 casos al año. Nosotros el año pasado hemos cerrado con 138 casos. Entonces, eso te hace ver que la incidencia y poblacionalmente ahí hay un componente que ver, son países grandes, pero lo propio ocurre en Colombia, en Argentina. En términos de violencia, digamos que nos mantenemos entre los países donde no se ha combatido esto. Pero en términos económicos, tenemos que pensar que en nuestro país el alto grado de informalidad es una pendiente. Tenemos antes de la pandemia el Bien, 75% de la población general era informal y de esa población el porcentaje más alto son las mujeres. Estamos hablando de las ambulantes, la mujer que saca algo a vender a la vereda, que vive el día a día para subsistir. Entonces, esa es la gran diferencia que tiene el Perú y por eso es que las políticas tienen que ir enfocadas a resolver ese tipo de problemas. listo. ¿Cómo le damos emprendimientos y sostenibilidad para que tengan autonomía plena las mujeres en el país? Listo, Eliana, muchas gracias por estas reflexiones. Sin duda falta mucho trecho por caminar y reflexionar también. Muchas gracias.